Me acompaña en el estudio el periodista peruano Carlos Paredes. Carlos, bienvenido. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Bienvenido a México y gracias por estar en este estudio. Por cierto, mañana en las páginas de Milenio Diario podrán leer un texto de Carlos sobre los pecados de Castillo, el expresidente peruano, y queremos platicar contigo para entender qué fue lo que llevó a Pedro Castillo a hacer lo que hizo y a esta crisis que actualmente vive tu país. Mira, el expresidente Pedro Castillo se vio acorralado por investigaciones muy graves de corrupción que lo alcanzaban directamente a él. Sí. 7 expedientes de los que habló el embajador Monroy, que hoy se investigan a nivel del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación. Y yo te podría resumir que los 16 meses del gobierno del presidente Castillo tuvieron un cóctel bastante malo. Ineptitud por un lado, porque imagínate, nombró 81 ministros en 497 días, a razón de cada 6 días cambiaba un secretario de Estado. Sí. Imagínate cómo se va a hacer políticas públicas así. Pero además hubo corrupción, y yo diría obscena, desde el primer día del gobierno, ¿no? Y ahí estaba involucrado no solo el presidente, también su esposa, Lilia Paredes, que según tesis del Ministerio Público era la coordinadora, porque ofrecían obras a constructoras privadas, obviamente sobrevaloradas, y pedían una comisión a cambio, ¿no? Un moche, como le decimos aquí en México. Por supuesto. Por eso que el Ministerio Público peruano ha catalogado una organización criminal, que se repartía el erario público como si fuese un botín. Y el líder de esa organización, según tesis de la Fiscalía peruana, es nada menos que Pedro Castillo Terrones. ¿Y por qué da el autogolpe de Estado el 7 de diciembre? Porque días antes se había presentado en la televisión su ex jefe de inteligencia, el señor Fernández, y dijo 2 cosas gravísimas. Yo le he informado oportunamente al presidente de todos estos actos de corrupción, de sus hombres de confianza, algunos ministros y de su familia, y él no solo no dijo nada, sino que cuando a uno de ellos le ordenaron detención, me pidió que lo evadiera, que lo ayude a fugar del país. De hecho, uno de sus ministros, el señor Juan Silva, está fugado, y también se le ha otorgado asilo político en Venezuela. Su sobrino, que también está implicado en temas de corrupción, hasta el día de hoy no ha habido. No se sabe dónde está. No se sabe dónde. Bien. Ahora, todo esto que se dice de que la derecha, los conservadores, orillaron al presidente peruano a tomar esta decisión, a ese autogolpe de Estado que vimos, ¿tiene validez también? O sea, ¿sí existe un ala de derecha, como en cualquier país, como existe en México, que también hizo algo en contra del presidente peruano, que lo orilló a algo? ¿O es mucho más grande toda la serie de acusaciones por las cuales, más allá de lo que pasó, ya estaba a punto de darse la vacancia? Sí, la elección del profesor Pedro Castillo, de hecho, es un signo inequívoco de la profunda crisis de representación política y de gobernabilidad que hay en el Perú, por lo menos desde el 2016. Fíjate, en un quinquenio, que es el periodo gubernamental allá, hemos tenido 6 presidentes. Sí, es impresionante. Uno duró 5 días, imagínate. Y digo, es el sumo de esta crisis política, porque él, ni su partido, que lo fundó un extremista de izquierda, el señor Cerrón, tenían la más remota posibilidad de siquiera pasar a la segunda vuelta. En la elección del 2021 en Perú hubo 18 candidatos presidenciales. Al final quedaron el profesor Castillo, que ganó la primera vuelta, apenas con el 19% de los votos válidamente emitidos. Es decir, no tenía ni un quinto de las preferencias. Pasó a segunda vuelta con la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, en una segunda vuelta muy polarizada, y el antifujimorismo se impuso nuevamente y perdió Keiko Fujimori por tercera vez el balotaje. El profesor Castillo, debo decir, en 200 años de república que tenemos, ha sido, sin lugar a dudas, el presidente menos preparado que hemos tenido. Así que su gestión ha sido básicamente de ineptitud y de corrupción. Cuando tú me preguntas por la derecha, es verdad que tuvo una oposición muy firme, muy drástica, desde el primer día. En el Perú existe una rara mezcla del presidencialismo estadounidense o latinoamericano con el parlamentarismo europeo. Es decir, hay 2 botones rojos. El presidente puede disolver el Congreso, siempre y cuando el Congreso no le dé el voto de confianza 2 veces al gabinete, y a su vez el Congreso puede vacar al presidente, es decir, destituirlo por un artículo muy genérico, incapacidad moral permanente para ejercer el cargo. ¿Qué fue lo que Desde el primer día quisieron aplicarle eso a Castillo. De hecho, el 7 de diciembre se iba a votar la tercera moción de vacancia.
y él se apresura porque horas antes un ex alto funcionario suyo declaró a una comisión fiscalizadora del Congreso que le había entregado personalmente dinero al presidente, es decir, que no eran dichos, sino que él tenía cómo probar la ruta del dinero. Parece ser que eso desesperó al presidente y dio un autogolpe de Estado como lo dio Fujimori hace 30 años, ¿no? No solamente disolvió el Congreso. Pero sin apoyo, ¿no? Porque Fujimori tenía Por apoyo. supuesto, la gran diferencia es que primero Fujimori había trabajado en planificarlo, tenía el apoyo absoluto de las Fuerzas Armadas y de la policía, y de una buena parte de la población también hay que decirlo. Que no es el caso de Castillo porque no tenía el apoyo ni de su escolta personal, ¿no? Exacto, la que lo detuvo después de 88 minutos de haber dado el golpe de Estado, ¿no? ¿Qué sigue para Perú? ¿Cómo ves las cosas? Se supone que va a haber elecciones el próximo año, 2024, entiendo. Sí, se han adelantado, iba a ser 26. ¿Quiénes van a estar en la boleta? ¿Cómo ves las cosas? Por lo pronto creo que se ha calmado ya las revueltas y la violencia extrema en muchos puntos del país. Lamentablemente 27 peruanos perdieron la vida en eso. Creo que la presidenta Dina Boluarte, que dicho sea de paso, fue su vicepresidenta. En Perú, a diferencia de México, se elige una plancha presidencial, presidente y 2 vicepresidentes. La primera vicepresidenta era Dina Boluarte, una mujer de izquierda también, elegida con los mismos votos que se eligió a Pedro Castillo. Ha habido una sucesión constitucional, no ha habido ningún golpe, ni del Congreso, ni de Dina Boluarte. Sí, no, es la fórmula con la que él fue a las urnas, ¿no? No solamente es la presidenta legalmente constituida, sino yo creo que legítimamente ha asumido el mando. Ella ha salido, a diferencia de Castillo, que nunca daba ruedas de prensa, no como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que da sus mañaneras todos los días. El presidente Castillo nunca dio ni rueda de prensa, ni menos entrevistas a los periodistas. Solo le dio una entrevista a el mexicano Rincón de CNN en español, y le fue muy mal, ¿no? Y yo creo que no daba entrevistas porque, hay que decirlo, y lo decimos con pena ajena, no podía articular una frase con sujeto, verbo y predicado, y lo decimos con mucha pena los peruanos. No nos ha representado bien en el exterior y por eso insisto, ha sido el peor presidente que hemos tenido. En 16 meses destrozó el aparato público y hoy la presidenta Dina Boluarte tiene que reconstruir eso. Ha adelantado elecciones porque se tienen que hacer algunas reformas en nuestro sistema, si no vamos a tener el mismo elenco estable de los políticos que ya no los soportamos, y esperamos que asuma la gestión pública. Y ella ha ofrecido ser absolutamente transparente y bueno, los peruanos y los periodistas les vamos a tomar la palabra para seguirla al detalle. Bien, Carlos, pues buen regreso por allá y gracias por estar aquí. Gracias, Alejandro, un placer estar contigo. Carlos Paredes, periodista peruano.